Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al síndrome meningio. Antes de definirlo, voy a enunciar una serie de casos clínicos típicos que retomaremos al final de la clase para ver cómo se definen. El caso 1 es de un varón de 30 años que consulta al servicio de emergencias por cefalea de comienzo súbito que comenzó 6 horas antes. La cefalea es holocraniana, o sea, de toda la cabeza, no pulsátil, y la refiere como el peor dolor de cabeza de su vida. Al examen físico estaba lúcido, afebril, normotenso, tenía una marcada rigidez de nuca, no se constataron signos meningios y no se comprobaron signos neurológicos de foco. El fondo de ojo fue normal. Vamos al caso 2. Una mujer de 18 años, sin antecedentes de relevancia, consulta por cefalea y fiebre con escalofríos de 24 horas de evolución. Al examen físico estaba lúcida, con una temperatura axilar de 39 grados, una tensión arterial de 160, se constata rigidez de nuca y signo de Kerning positivo, se observan petequias escasas en miembros inferiores y el examen del fondo de ojo era normal. El caso 3, una mujer de 35 años, sin antecedentes de relevancia, consulta por cefalea de 12 horas de evolución que no mejoró con analgésicos. Al examen físico estaba lúcida, con temperatura axilar de 38 grados, tensión arterial de 160, rigidez de nuca leve, no se comprueban signos meningios y el fondo de ojo era normal. Esta paciente se le hizo una tomografía computada de encéfalo que fue normal. El caso 4. Una mujer de 60 años de edad es internada por fiebre y deterioro del sensorio de 24 horas de evolución. Comenzó 48 horas antes de la consulta con síndrome febril, agregando posteriormente episodios de confusión y discurso incoherente. Al examen físico estaba obnubilada y confusa, con tendencia al sueño, febril, normotensa. No se comprueban signos de foco neurológico ni signos meningios. El examen del fondo de ojo era normal. Y, último caso, caso 5, un varón de 40 años es internado por fiebre y cefalea de 15 días de evolución. Como antecedentes había padecido tuberculosis pulmonar con tratamiento incompleto un año antes. El examen físico estaba vigil, bradipsíquico, normotenso, con rigidez de nuca leve, no se comprobaron signos de foco neurológico ni signos meningios, el examen del fondo de ojo era normal y en la placa de tórax se apreciaba un infiltrado apical pulmonar derecho. Habiendo enunciado estos 5 casos clínicos típicos de distintas situaciones, que retomaremos al final de la clase para ver su resolución, vamos a definir el síndrome meningio, también conocido como síndrome de irritación meningia, que se trata de un conjunto de síntomas y signos provocados por irritación de las leptomeninges, daño de vasos y nervios del espacio subaracnoideo e hipertensión endocraniana. Y consta de cefalea, fiebre, rigidez de nuca y eventualmente trastornos del sensorio. Repito, síndrome meningio consta de cefalea, de fiebre, de rigidez de nuca y trastornos del sensorio de distinto grado que no están presentes en todos los casos. Desde el punto de vista entonces de los síntomas y signos, es prácticamente universal, salvo por supuesto en pacientes que tengan mucho deterioro del sensorio y no lo puedan referir, la cefalea. La cefalea habitualmente es holocraniana, en algunos pacientes se localiza más en la parte posterior, acompañada de dolor en la zona de la nuca. Con bastante frecuencia, además de cefalea, puede haber dolor en el trayecto del raquis, o sea, raquialgia, pero es mucho más constante la cefalea. La fotofobia, que es que el paciente tiene que mantener los ojos cerrados
o prefiere estar en ambientes oscuros porque la visión de la luz le incrementa la cefalea y le molesta en los ojos. Es bastante frecuente. Menos frecuente, pero puede ocurrir que haya fonofobia, es decir, la misma situación pero con los sonidos. La contractura muscular, que básicamente es en los músculos extensores, muy frecuente en los músculos de la nuca, lo que da lugar después en el examen físico a la rigidez de nuca, y a veces en los músculos paravertebrales, o sea, alrededor de la columna. Y en algunos pacientes hay una hiperalgesia general, o sea, refieren dolores generalizados o sienten dolor cuando se los palpa, cuando se examina distintas partes del cuerpo. Presentado entonces el síndrome meningio, vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes. Y por supuesto, en primer lugar, hay que considerar las meningoencefalitis, término que comprende tanto el compromiso meningio como el compromiso encefálico. Este último es mucho más evidente en ciertas causas de meningoencefalitis, mientras que otras causas, como veremos, dan compromisos solo meningios. Bueno, estas meningoencefalitis puede haber, desde el punto de vista de su tiempo de evolución, tres tipos: aguda, subaguda y crónica. Las meningitis o meningoencefalitis agudas se desarrollan generalmente en horas, por ahí en 1 o 2 días. Las subagudas se desarrollan en más días y las formas crónicas pueden llevar a veces meses de evolución. A su vez, tanto cualquiera de los tres tipos pueden presentarse en huéspedes inmunocompetentes o pueden presentarse en huéspedes inmunocomprometidos por cualquier causa. Bueno, cuando estamos ante una meningitis aguda, tenemos que saber que hay distintas causas. En primer lugar están las causas infecciosas, y las meningitis agudas de causa infecciosa agudas pueden ser a líquido claro, líquido cefalorraquídeo transparente, similar al normal. Generalmente son virales. Los virus que más frecuentemente causan meningitis son los enterovirus y los del grupo herpes, como el herpes simple y el herpes zóster. Y las meningitis agudas infecciosas a líquido turbio son típicamente las bacterianas: meningococo, sobre todo en niños y adolescentes; neumococo, que es la causa más frecuente en adultos; listeria, en inmunocomprometidos o en ancianos; hemófilus, y menos frecuentemente y generalmente por ahí postquirúrgicas, estafilococcus y gram negativos. Cuando estamos ante una meningitis subaguda o crónica de causa infecciosa, por supuesto hay que considerar la tuberculosis en primer lugar, pero también algunas micosis, como el Cryptococcus neoformans, la Cryptococcosis meningia, que se ve en inmunocomprometidos, en particular pacientes con SIDA. Luego tenemos las meningitis de causa no infecciosa, que pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Y allí están las meningitis neoplásicas, o sea, la invasión de las meninges por células cancerosas, que pueden ser de tumores oncohematológicos o de tumores sólidos, y menos frecuentemente meningitis causadas por sustancias químicas o algunos fármacos. Y muy importante, dentro de las causas no infecciosas agudas, son las hemorragias subaracnoideas, o sea, el sangrado en el espacio subaracnoideo, que puede ser producto de un traumatismo en las causas traumáticas, o pueden ser espontáneas por la ruptura de un aneurisma de arteria intracraneana, o menos frecuentemente espinal, o de una malformación arteriovenosa, o un trastorno severo de la coagulación. La hemorragia en el espacio meningio provoca un síndrome meningio agudo, generalmente muy severo y muy riesgoso. Cuando el cuadro se presenta más como una encefalitis, que siguen siendo meningoencefalitis, pero donde predomina el compromiso encefálico, sobre todo manifestado por trastornos de la conciencia, acá también tenemos causas infecciosas, como el herpes, los virus del grupo herpes, el herpes simple, el herpes zóster y el citomegalovirus. Es la causa más frecuente, el herpes simple sobre todo, de encefalitis de causa infecciosa. Luego tenemos el grupo de encefalitis del grupo de los arbovirus,
o sea, virus transmitidos por artrópodos, que en nuestro medio son menos frecuentes. La encefalitis por tuberculosis, por micosis y por priones. Luego hay causas de encefalitis de causa inmunológica, como puede ser las que ocurren en enfermedades autoinmunes sistémicas, y las ya mencionadas neoplásicas por compromiso de células cancerosas en el líquido cefalorraquídeo y compromiso del encéfalo, pero también pueden ser paraneoplásicas, o sea, asociadas a un cáncer, pero por mecanismos que no dependen de la diseminación al sistema nervioso central de las células neoplásicas. Dentro de las infecciones del sistema nervioso central, en sus formas agudas, hay infecciones que no son localizadas, o sea que son difusas, como las ya mencionadas meningitis, bacterianas, virales, tuberculosas, micóticas, las encefalitis, y luego tenemos las infecciones focales, como la llamada cerebritis, que sería una inflamación focal encefálica que todavía no llegó a abscedarse, y el absceso cerebral, los abscesos epidurales, tanto en la cavidad craneana como en el canal espinal, o sea, en el espacio extradural, el absceso subdural, que también puede ser intracraneano o espinal. Y finalmente las tromboflebitis infecciosas, o sea, la trombosis de senos venosos, seno longitudinal o senos laterales, secundarias a una infección cercana, por ejemplo, que comenzó por los senos paranasales o por el oído. ¿Cuáles son las vías desde el punto de vista patogénico por las cuales llega una infección al sistema nervioso central? Bueno, puede ser la vía hematógena, o sea, una puerta de entrada hematógena distante o una infección distante al sistema nervioso central que por vía hematógena llega al mismo. Puede ser por contigüidad, y esto es bastante frecuente, por infecciones de los senos paranasales, infecciones del oído, en particular del oído medio, o infecciones de la cara o en general del macizo facial. Puede ser por inoculación directa, por ejemplo por un traumatismo abierto, intracraneano o espinal, o por una maniobra diagnóstica o terapéutica, como por ejemplo una punción de líquido espinal, ya sea una punción lumbar o una punción cisternal. Y por vía nerviosa, que es a través de los axones, que es particularmente para el virus del herpes zóster. Vamos a nuevamente hablar de los síntomas y de los signos de las síndromes meningios. Bueno, ya hemos mencionado que la cefalea suele ser muy intensa. En algunas causas de síndrome meningio, como por ejemplo dentro de las causas no infecciosas, una hemorragia en el espacio subaracnoideo, una hemorragia meningia provoca un dolor sumamente intenso de aparición súbita, que suele los pacientes decir esa frase: es el peor dolor de cabeza de mi vida. Textualmente los pacientes dicen que les talló la cabeza, frecuentemente acompañada de fotofobia, como se ve acá en la foto de este muchacho tomándose la cabeza del dolor, ojos cerrados. La cefalea, como dijimos, suele ser holocraniana, puede haber un componente de cefalea periorbitaria, a veces está más localizada en la zona posterior de la cabeza y la nuca, respetando un poco la parte anterior de la cabeza. Lo cierto es que suele ser de intensidad muy alta, no suele ser pulsátil como en otras causas de cefalea, como por ejemplo la migraña, y se exacerba a veces con los movimientos al tratar de flexionar la cabeza, activa o pasivamente, y con la exposición a la luz. Entonces, en el síndrome meningio, estos síntomas, la cefalea, se encuentra en más del 90% de los casos, por no decir el 100%, y en los casos que no hay cefalea o no se refiere, es seguramente porque el paciente está con mucho trastorno del sensorio. La fotofobia, con menor medida, con menor frecuencia la fonofobia,
se encuentran en el 30-50% de los casos. Las náuseas y los vómitos, alrededor del 35% de los casos, y en general cuando el paciente vomita con un síndrome meningio, la mayoría de las veces se debe a la hipertensión endocraniana. Y allí es clásica la descripción de los vómitos en chorro, vómitos por ahí precedidos sin náuseas, que a veces se producen así, pero otras veces son vómitos, no esos típicos vómitos en chorro, son vómitos como de cualquier otra causa. Algunos pacientes, afortunadamente los menos, pueden además tener convulsiones en el momento de la presentación o en el curso evolutivo. Cuando hay compromiso más encefalítico en las causas de encefalitis, más que de meningitis, es más frecuente la posibilidad de tener convulsiones o complicaciones en el curso evolutivo intracraneano. En el caso de las meningitis, cuando el cuadro predomina el compromiso meningio, no tanto encefálico, los signos que más frecuentemente encontramos son en primer lugar la fiebre. La fiebre está en alrededor del 90% de los pacientes. Generalmente está más presente y es más elevada y puede estar acompañada de escalofríos cuando es de causa infecciosa, la meningitis, y en particular en las causas bacterianas. La rigidez de nuca es muy frecuente, 85-90% de los pacientes la tienen, y lo importante es que la rigidez de nuca, cuando uno la va a buscar, es en el sentido antero-posterior. O sea, con el paciente acostado, en decúbito dorsal, uno trata de flexionarle pasivamente la cabeza, generalmente no lo logra hacer y le despierta mucho dolor al paciente. Las alteraciones del sensorio también están en la mayoría de los pacientes, que pueden ser leves, el paciente estar algo bradipsíquico y nada más, o puede llegar a tener trastornos del sensorio importantes como el estupor y hasta el coma. Cuanto más compromiso encefalítico tenga el paciente, más alteración del sensorio va a haber. La tríada clásica que se describe, fiebre, rigidez, nuca y cefalea, fíjense, los tres elementos, sin embargo, están en cerca del 50% de los pacientes. O sea, esta tríada clásica que para algunos define el síndrome meningio, no hay que esperarla que esté en todos los pacientes. De hecho, en la mitad de ellos no está. Hallazgos neurológicos focales, como la parálisis de un par craneal o un signo motor, se encuentran solo en el 10 a 20% de los casos. Lesiones en la piel en forma de rash en algo más del 10 a 15% de los pacientes, pero estas son muy importantes. Hay distintos tipos de rash. Puede haber rash de tipo eritematoso, morbiliforme o variceliforme. Puede haber rash petequial. En este caso, si uno encuentra petequias en la piel en un paciente con un síndrome meningio, es un signo de mucha alarma porque suele verse particularmente en la meningitis por meningococos, que puede llegar a ser muy grave. Y la presencia de edema de papila, ya lo hemos mencionado, en el examen del fondo de ojo es poco frecuente y se vincula con la intensidad del síndrome de hipertensión endocraniana que una meningoencefalitis puede tener. En el caso de las encefalitis, siempre son meningoencefalitis, pero cuando el cuadro predomina las manifestaciones del compromiso encefálico, bueno, ahí lo que vamos a encontrar en primer lugar son trastornos cognitivos, o sea que el paciente no, por ahí está vigil digamos, sin trastornos del sensorio, pero suele estar algo confuso o por lo menos bradipsíquico, y a veces no tiene percepción de su medio o no conoce a sus familiares o está desorientado. Ya con cuadros un poco más graves puede haber trastornos del sensorio, en el sentido sueño-vigilia. El paciente ya está con tendencia al sueño, puede estar estuporoso, o sea, no está vigil, pero puede llegar a despertarse con estímulos intensos y por poco tiempo, o puede estar en coma cuando el paciente no se lo puede despertar con ningún estímulo. Pueden presentarse convulsiones, como dijimos, que pueden ser focales o pueden ser generalizadas,
y además pueden tener las manifestaciones del síndrome meningio en cuanto a la rigidez de nuca y la presencia de los signos meningios que vamos a ver seguidamente. Vamos a ocuparnos ahora de los así llamados signos meningios, que son signos obtenibles entonces al examen físico que indican irritación de las meninges, en particular a nivel del espacio subaracnoideo. Desde ya les voy a adelantar que los signos meningios hay que conocerlos bien, saber cómo obtenerlos, pero son signos poco sensibles en las meningitis, o sea que muchas meningitis tienen los elementos que hemos mencionado anteriormente y uno le busca los signos meningios que vamos a describir y no los encuentra. Pero cuando están presentes tienen una especificidad alta para sospechar la presencia de algún tipo de meningitis. En primer lugar vamos a hablar de los signos de Kernig y de Brusinski. Fíjense en estos dibujos. El signo de Kernig es cuando el paciente está en decúbito dorsal, uno levanta su pierna con cierta flexión de la rodilla y trata de estirar la pierna utilizando las dos manos, y uno va a ver que hay una resistencia por la contractura de los músculos de manera tal que uno no logra estirar completamente la pierna. El signo de Brusinski, el signo de la nuca de Brusinski, es también con el paciente en decúbito dorsal. Uno trata de flexionar la cabeza sobre el torso. Ahí va a notar en primer lugar seguramente la rigidez de nuca, y el signo de Brusinski se produce cuando en esa maniobra se flexionan las dos piernas que estaban inicialmente completamente estiradas. Signo de Kernig y signo de Brusinski. Ambos signos están objetivando la contractura de los músculos extensores. Acá explicamos más detalladamente el signo de Kernig. Fíjense, en primer lugar uno coloca al paciente en posición supina con la cadera flexionada a 90 grados. Se trata de extender la pierna en la rodilla y se encuentra resistencia a la extensión de la rodilla a más o menos 135 grados, o puede aparecer también dolor lumbar en la región posterior del muslo. Hay un segundo signo de Kernig que también es muy útil, es cuando uno trata a partir del paciente acostado en decúbito dorsal, trata uno pasivamente de hacerlo sentar al paciente, generalmente colocando nuestra mano en la espalda, en la parte superior a la altura de los hombros del paciente, lo trata de sentar pasivamente y se va a producir una flexión de ambas piernas, a nivel por supuesto de las rodillas, denotando también la contractura de los músculos. Detallamos el signo de Brusinski. Se coloca al paciente en posición supina, se flexiona pasivamente la cabeza hacia el tórax y se observa la flexión de las rodillas y de las caderas. Ese es el signo de Brusinski. En ocasiones, la postura del paciente en la cama ya denota esta contractura de los músculos y el síndrome de irritación meningia. Esta postura, como se ve en la foto de esa niña y el dibujo de ese niño, se ha dado en llamar por la postura en flexión de las piernas y de la cabeza, posición en gatillo de fusil. Esto en adultos no es tan frecuente que ocurra. A veces si uno ve al paciente de costado y con los ojos cerrados, porque de esa forma alivia un poco su malestar, su cefalea, sobre todo su raquialgia, pero la posición esta típica en gatillo de fusil se observa más frecuentemente en las meningitis de los niños o de los lactantes. Muy bien, hemos hablado entonces, y ya les adelantamos, hemos hablado de los signos meningios, pero ¿cuál es su verdadera utilidad? Estos signos de Kernig, signo de Brusinski, la posición en gatillo de fusil.
Bueno, la utilidad es que tienen, como habíamos ya mencionado y adelantado, una especificidad alta, pero lamentablemente tienen una sensibilidad muy baja. O sea, que no hay que esperar que el paciente tenga signo de Kerning o signo de Brusinski, cualquiera de sus variantes, para sospechar la presencia o la posibilidad de un síndrome meningio. Basta con las manifestaciones más habituales, que el paciente tenga cefalea, rigidez de nuca, la posibilidad de fiebre, eventualmente fotofobia. Aunque no tenga ninguno de estos signos meningios, uno debe considerar la posibilidad de que tenga un síndrome meningio con cualquiera de sus causas, porque la mayoría de ellas son urgencias médicas, urgencias de diagnóstico y de tratamiento, tanto las causas infecciosas como las causas hemorrágicas. Un grupo particular donde, como en la mayoría de las enfermedades en ellos pueden ser oligosintomáticas, son los ancianos. En los ancianos los signos de inflamación meningia pueden estar o no estar presentes. Por ejemplo, pueden tener meningitis bacteriana y no tener fiebre. Y predominar los síntomas de instalación insidiosa, sobre todo en cuanto a las funciones cognitivas y del sensorio, como síndromes confusionales, embotamiento, bradipsiquia y deterioro del sensorio en forma de obnubilación, estupor o coma. Una vez considerado que el paciente padece o parece padecer de un síndrome meningio y sospecha la posibilidad de una meningitis aguda, por supuesto y como siempre, el examen clínico, por lo menos de emergencia, hay que hacerlo general. Porque podemos encontrar algunas que podemos llamar pistas o datos sugerentes de la posible etiología de este síndrome meningio. Por ejemplo, encontrar lesiones, ya lo hemos mencionado, de tipo hemorrágicas, petequiales, que puede ser desde una o dos petequias a múltiples petequias en el contexto de un síndrome meningio agudo, debe hacer sospechar fuertemente una meningitis de etiología meningocóxica, o sea, por Neisseria meningitidis, que es, por supuesto, una emergencia de tratamiento. Las lesiones hemorrágicas pueden aparecer en distintos sectores. Fíjense, hay una lesión hemorrágica en la planta del pie bastante más extensa y una hemorragia subconjuntival en la foto de arriba. Esas hemorragias subconjuntivales, que a veces también pueden verse en la retina, en el fondo de ojo, pueden verse en la meningitis meningocóxica, pero también pueden verse en las hemorragias meningias, en las hemorragias subaracnoideas. Siguiendo con los signos o pistas de etiología, fíjense, acá vemos otros dos tipos de lesiones. En la foto de arriba, una extensa lesión vesicular costrosa, ya evolucionada, que se detiene en la línea media de la parte frontal de la cabeza de este señor, que son típicas en este caso de herpes zóster. Si uno ve tiene un síndrome meningio con lesiones de herpes zóster, que a veces no son tan extensas y evidentes como en este caso, puede sospechar la misma etiología del síndrome meningoencefalítico. Y en la foto de abajo, fíjense, lesiones muy típicas de herpes labial. Bueno, la presencia de herpes labial en el contexto de una meningitis puede hacer pensar que se trate de una meningitis de tipo herpética por herpes simple. Puede ocurrir que la aparición del herpes labial en gente que tiene herpes labial recurrente sea simplemente debido a la fiebre. Pero en particular, si el paciente tiene una encefalitis y tiene lesiones de herpes simple, ahí debemos pensar que la encefalitis está causada por el mismo agente viral. El herpes simple puede dar, como dijimos, meningoencefalitis a predominio de encefalitis, pero también puede dar meningitis puras, prácticamente sin compromiso encefalítico, y en general en ese caso es de curso muy benigno, mientras que cuando provoca una encefalitis es de curso de pronóstico reservado. Cuando uno sospecha una meningitis aguda y la sospecha está bien fundada, hay que comprobar el diagnóstico. Indudablemente, para hacerlo hay que examinar el líquido cefalorraquídeo. Salvo que haya contraindicaciones para hacerlo, hay que hacer una punción lumbar para obtención del líquido y analizarlo.
La punción lumbar consiste en la introducción de una aguja a través de espacios intervertebrales, por supuesto por debajo de la vértebra lumbar 1, que es donde termina la médula espinal, generalmente se hace a nivel de por debajo del lumbar 3, y llegar al espacio subaracnoideo y obtener muestras del líquido cefalorraquídeo. Puede hacerse como se muestra en esta foto, en decúbito lateral, que es la posición más recomendada. Además permite medir la presión del líquido cefalorraquídeo colocando una guía y una escala. Puede hacerse en posición sentada también si el paciente se puede sentar. La posición sentada quizás para principiantes es más sencilla, uno puede inclinar el paciente hacia adelante y como que los espacios intervertebrales se encuentran más separados. Pero lo que se recomienda es en posición acostada en decúbito lateral con las piernas flexionadas. El líquido cefalorraquídeo normal, que no tiene ninguna alteración, es un líquido llamado cristal de roca, o sea que es absolutamente translúcido y transparente. Hay otras posibilidades de obtención ya patológicas de líquido. Fíjense en la foto de arriba, el líquido de color amarillento es un líquido llamado xantocrómico. Generalmente la xantocromía, color amarillento, de un líquido cefalorraquídeo está demostrando que hubo sangrado meningio y la metabolización de los glóbulos rojos da ese color llamado xantocrómico. Fíjense en esa misma foto, el tubo de la derecha, un color blanquecino, es un líquido que se denomina opalescente y generalmente también está indicando alguna infección, por ejemplo, meningitis crónicas o subagudas, por ejemplo, meningitis tuberculosa. El líquido de arriba a la derecha, fíjense que también es algo xantocrómico y bastante turbio, tiene colocado allí un papel donde no se pueden distinguir fácilmente las letras. O sea, es xantocrómico y con cierta turbidez. Y fíjense el tubo de abajo, donde hay una turbidez marcada del líquido cefalorraquídeo, y el líquido turbio a veces llega, pero poco frecuentemente, a ser purulento. Se ve, por supuesto, en las meningitis bacterianas. Acá graficamos un líquido cefalorraquídeo normal, que sería la imagen de arriba, donde es translúcido y transparente. En la foto de abajo se ve que no es translúcido ni transparente, tiene algo de transparencia, pero se ven borrosas las letras que están por detrás. El líquido claro, cristal de roca, es el normal, y en la mayoría de las meningitis de tipo viral, mal llamadas asépticas, porque en realidad tienen un microorganismo que es un virus, también son a líquido claro. En cambio, típicamente las meningitis de etiología bacteriana son a líquido turbio, más raramente purulento. Ahora, por ejemplo, la meningitis tuberculosa es por supuesto bacteriana, con Mycobacterium tuberculosis, pero en general se presenta con líquido claro, igual que algunas meningitis micóticas como por criptococo. Otra posibilidad es obtener un líquido color rojo, o sea, hemático, hemorrágico. Y acá plantea siempre la duda si se trata de una hemorragia meningia, o sea que el paciente tiene sangre en el espacio subaracnoideo, o que la punción ha sido traumática y que el trayecto de la aguja pinchó algún vasito sanguíneo, generalmente venoso, y contaminó el líquido cefalorraquídeo con sangre. Hay varias formas de diferenciarlo. Una forma sugerente es lo que se llama la prueba de los 3 o 4 tubos, como se ve acá. Si el color rojo, rojizo, está igual en los 4 tubos, bueno, en general uno debe sospechar
que el líquido cefalorraquídeo contenía sangre, o sea que realmente hay una hemorragia meningia. En cambio, si hubiera sido traumática, la punción, el primer tubo y eventualmente el segundo salen bien coloreados con sangre, y los siguientes van aclarando, porque por supuesto los primeros mililitros obtenidos van a ser los que contienen más sangre si la punción fue traumática. Esta forma de diferenciarlo es sugestiva, pero no es absolutamente contundente para definir si fue punción traumática o hemorragia meningia verdadera. Cuando uno obtiene entonces el líquido cefalorraquídeo, habitualmente por una punción lumbar, hay que observar su aspecto, como dijimos, y enviarlo al laboratorio solicitando la determinación de proteínas, de glucosa, de cloro, de ácido láctico, el examen citológico, el examen microbiológico directo y el cultivo para bacterias, para bacilos ácido alcohol resistentes, para hongos, eventualmente la contrainmunoelectroforesis para neumococo y meningococo, las PCRs, o sea, reacción en cadena de la polimerasa para ciertos virus, los más comunes, herpes simple, herpes zóster, enterovirus, la tinción con tinta china para detectar criptococos y la determinación de antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo, y la adenosindeaminasa o ADA, enzima que está elevada en los casos de meningitis tuberculosa. Bueno, en este cuadro, fíjense, comparamos el aspecto, las proteínas, la glucosa, los cloruros, las células y el tipo de células de lo normal, líquido cefalorraquídeo normal, comparado con las meningitis bacterianas, virales y las tuberculosas. Del aspecto ya hemos hablado. Un detalle, fíjense ahí que la meningitis tuberculosa dijimos ya que es a líquido claro, es parecida a las meningitis virales y a las micóticas, pero a veces aparece en el líquido, en el tubo de ensayo donde colocamos el líquido, una red de fibrina como cayendo en el medio del líquido cefalorraquídeo, así alargada, que algunos lo han denominado velo de novia. La verdad que no se ve mucho en la práctica. Las proteínas suelen estar en el líquido cefalorraquídeo elevadas, a veces muy elevadas, sobre todo en las causas bacterianas, por meningitis bacterianas, por gérmenes tipo neumococo o meningitis tuberculosa. La hiperproteinorraquia es menos marcada en la meningitis viral. La glucosa en líquido cefalorraquídeo, la glucorraquia, es muy importante. La glucorraquia está disminuida, o sea, hay hipoglucorraquia, que puede incluso ser hasta 0, en las meningitis bacterianas, en las meningitis purulentas, en la meningitis tuberculosa, y también no está en este cuadro en algunas meningitis micóticas, típicamente la meningitis por Cryptococcus neoformans. En general, en las meningitis virales, la glucorraquia es normal o a veces levemente descendida. Las células. El líquido cefalorraquídeo normal tiene 1, 2, menos de 3 células por milímetro cúbico que son mononucleares, linfocitos. Fíjense qué pasa en la meningitis bacteriana. Hay una pleocitosis, o sea, aumento de células, que puede ser muy marcada, generalmente varios cientos o varios miles, y anetopredominio de polinucleares, mientras que en las meningitis virales la pleocitosis es menos marcada, y es netamente provocada por mononucleares, o sea, linfocitos. Y en la meningitis tuberculosa es variable, generalmente hay una pleocitosis no tan marcada como en las meningitis bacterianas inespecíficas, pero además de eso es anetopredominio de mononucleares, o sea, de linfocitos. Los cloruros, que también figuran ahí, no son tan usados actualmente. Antiguamente se decía que una hipoclorurraquia en el contexto apropiado era sugerente de meningitis tuberculosa. Hoy en día, como hay otras formas de diagnosticarla, no es tan útil la determinación de los cloruros. ¿Qué pasa nuevamente? Le decimos si el líquido es hemorrágico y tenemos que diferenciar punción traumática o hemorragia subaracnoidea. Bueno, si la punción es traumática, el primer tubo
va a salir más coloreado, con sangre. Y la presencia, puede haber presencia de coágulos. En general no aparecen coágulos cuando el líquido cefalorraquídeo ya tenía sangre, sino que la presencia de coágulos es cuando la punción es traumática. Y quizás la forma más fidedigna de demostrar que había sangre ya en el líquido cefalorraquídeo es la presencia de xantocromía post-centrifugado. O sea, cuando se lleva el líquido al laboratorio, en el laboratorio se centrifuga, y si el sobrenadante es xantocrómico, o sea, amarillento, en general nos indica que había un líquido cefalorraquídeo con sangre y que la punción no fue traumática. En realidad, cuando uno sospecha por la presentación clínica que hay una hemorragia subaracnoidea, que les repito es cefalea de intensidad máxima, el paciente dice me estalló la cabeza, el peor dolor de cabeza de mi vida, de inicio súbito, generalmente sin fiebre, con poca cuantía de fiebre, y que el paciente consulta porque el dolor es tan intenso rápidamente, o sea, no lleva en general más de 12 horas de evolución, el diagnóstico se hace mediante la tomografía computada. Como se observa en este corte tomográfico, todas esas imágenes densas que se ven en el espacio subaracnoideo, sobre todo alrededor de las cisternas y del tronco, y no es necesaria, porque hasta incluso puede ser peligrosa, la descompresión brusca, no es necesaria hacer una punción lumbar. Solo se hace si uno no dispone de una tomografía computada, o si en la tomografía computada no se observa la hemorragia subaracnoidea y uno pasa a hacer la punción lumbar y obtiene un líquido hemorrágico con xantocromía postcentrifugado. En esos casos que uno hace diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, si bien puede haber otras causas, básicamente se dividen en causas traumáticas, cuando hay un traumatismo encefalocraniano que provoca un sangrado extracraneal, entre otros en el espacio subaracnoideo, puede combinarse con también hemorragia subdural o extradural, o con hematomas intracraneanos. Y cuando son no traumáticos, pueden deberse en la mayoría de las veces a rupturas de aneurismas de arterias intracerebrales, como se muestran en esas imágenes angiográficas de estas dos fotos. La foto del medio es una angiografía digital, la flecha señala ese globito, que es un aneurisma de la arteria cerebral media, y en las reconstrucciones tridimensionales, fíjense que bien se ve en la foto de la derecha la presencia de ese aneurisma que seguramente ha sangrado y provocó la hemorragia subaracnoidea. Hay una situación clínica que se llama meningismo, que son pacientes que tienen síndrome meningio, o sea que tienen cefalea, rigidez de nuca, eventualmente fiebre, pero uno obtiene un líquido cefalorraquídeo y es normal. Esto se llama meningismo, no es una verdadera meningitis de ninguna de sus causas. Y fíjense, es el falso positivo más frecuente del síndrome clínico de meningitis aguda. ¿Y cuándo se puede ver meningismo? A veces simplemente en estados febriles de cualquier otra etiología, donde el paciente por la misma fiebre, por ahí tiene mucha cuantía, tiene mucho dolor de cabeza, se siente algo embarado, algo obnubilado, y bueno, ante la duda, cuando uno piensa que un paciente puede llegar a tener meningitis, hay que examinar el líquido cefalorraquídeo. Si es normal, realmente es normal, desde el punto de vista de su aspecto y de su análisis, uno va a hacer diagnóstico de meningismo y habrá que buscar la causa de la fiebre o la causa de ese meningismo, pero el paciente no tiene meningitis, o sea, no hay meningitis con líquido cefalorraquídeo. La sospecha de meningitis aguda es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato, idealmente luego de obtenida la punción lumbar. Hay algunos grupos de pacientes donde se recomienda antes de la punción lumbar hacer una tomografía computada para descartar que tenga
una imagen focal, una masa intracerebral o signos de hipertensión endocrinal manifiesta. Esas indicaciones de efectuar tomografía antes de la punción lumbar son básicamente los pacientes añosos, más de 60 años, los inmunocomprometidos de cualquier tipo, el paciente que presenta convulsiones y recalcado, fíjense en otra letra, el paciente que tiene signos de foco neurológico, o sea que además del síndrome meningio, supónganse, tiene una hemiparesia. Y aquellos pacientes que tienen hipertensión intracraneana manifiesta, sobre todo cuando se les observa edema de papila. Pues estas son las indicaciones potenciales de tomografía antes de la PL, de la punción lumbar, pero no todas tienen el mismo peso. Verdaderamente no siempre es necesario, porque un paciente tenga 60 años o más, hacer la PL o porque sea inmunocomprometido. Pero si tiene signos de foco neurológico, sin duda hay que tener una imagen primero, o si tiene una hipertensión intracraneana ya evidente. En esos casos, y si uno sospecha meningitis, y como repito, la meningitis bacteriana es una emergencia infectológica, uno debe tomar hemocultivos, iniciar el tratamiento antibiótico y hacer la tomografía computada y después eventualmente la punción lumbar, porque el tiempo que se tarda en llevarlo al paciente al tomógrafo y realizar todo esto es tiempo perdido esencial. Las meningitis pueden tener complicaciones que pueden presentarse de entrada en la presentación del paciente o en el curso de la evolución. Y algunas de las complicaciones son las que se muestran acá. Fíjense las convulsiones, en el dibujito, marcadas por la irritación de la corteza cerebral por el proceso inflamatorio en el espacio subaracnoidea. La posibilidad de tener un infarto cerebral, fíjense también en el dibujo señalado, que generalmente se debe a inflamación de los vasos encefálicos por vasculitis secundaria, obstrucción de los mismos e infarto. La herniación cerebral, fíjense ahí también en el dibujo la hernia de las amígdalas cerebelosas, situación muy peligrosa porque puede llevar a la muerte rápidamente, se produce por la hipertensión endocraniana. La tromboflebitis séptica, o sea, la infección de las venas y sobre todo de los senos venosos intracraneanos, es una complicación también grave, y la posibilidad de hidrocefalia, o sea, dilatación de los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, de las cavidades ventriculares básicamente, que en general no es una complicación aguda, sino en el curso de la evolución y más frecuente en las meningitis de curso subagudo o crónico, o a veces como secuela de una meningitis aguda. Bueno, vamos a volver ahora a analizar los casos una vez que hemos delineado el síndrome meningio y sus causas. Fíjense, el primer caso era el varón de 30 años que ingresa por cefalea de comienzo súbito de 6 horas antes, holocraniana, no pulsátil, el peor dolor de cabeza de su vida, tiene rigidez de nuca marcada, está febril, no tiene signos meningios, no tiene signos de foco y el fondo de ojo es normal. ¿Qué pensamos acá? Espero que estén pensando en lo que tienen que pensar después de haber escuchado la clase. Sí, que se hace una TC de encéfalo, una tomografía computada y este paciente tiene hemorragia subaracnoidea. Vamos al caso 2, recuerden, una mujer de 18 años, sin antecedentes, cefalea y fiebre elevada, 39 grados, con escalofríos, tiene rigidez de nuca, tiene signo de Kerning positivo y se le ven algunas petequias en los miembros inferiores, con fondo de ojo normal. Aquí estamos ante una presunta meningitis aguda, con algunas pistas de citología, que si recuerdan la clase, la presencia de petequias en el contexto de una meningitis probablemente infecciosa por la fiebre alta y escalofríos en una paciente joven, seguramente sí es una meningitis bacteriana, el líquido es turbio, tiene 100 leucocitos por campo, tiene glucorraquia baja, en el GRAM no se ven bacterias, pero en el cultivo aparece Neisseria meningitidis, meningitis meningocóxica. Recuerden las petequias
como pista en una meningitis aguda de meningitis meningocócica. Vamos al caso 3, que era mujer joven, 35 años, sin antecedentes, cefalea de 12 horas, fiebre de no mucha cuantía, rigidez de nuca leve, no se comprueban signos meningios, fondo de ojo normal, le hicieron una tomografía que fue normal, y acá estamos ante un síndrome meningio leve, en una paciente inmunocompetente. Tenemos que hacerle una punción lumbar. Le hacemos la punción lumbar y encontramos un líquido que es cristal de roca. Desde ese punto de vista parece normal, pero no es normal porque tiene 30 células, 90% de ellas son mononucleares, tiene glucorraquia normal y proteínas levemente elevadas. ¿Qué pensamos acá? Que seguramente o muy probablemente tiene una meningitis de etiología viral, mal llamada meningitis asépticas, meningitis a líquido claro, que puede ser por enterovirus o por virus del tipo herpes. Tenemos que ver los cultivos de todas maneras y el examen directo, el examen microbiológico directo y el cultivo fueron negativos. Típico ejemplo de meningitis de probable causa viral. Podemos acá hacer determinaciones de PCR para enterovirus, para virus de herpes simple o herpes zóster. No siempre es necesario, estas meningitis cursan en forma benigna. Enterovirus, Coxsackie, ECO, hay distintos serotipos, así que serían varias PCR. Si uno encuentra herpes simple, por ejemplo, con esta presentación, diagnosticada por PCR, en realidad es discutible, pero en general no requiere tratamiento. No es lo mismo tener una meningitis pura herpética por herpes simple que tener una encefalitis herpética, que por supuesto sí requiere tratamiento y es una enfermedad grave. El caso 4, ya una mujer de otro grupo etario, 60 años, internada por fiebre y deterioro del sensorio, que había empezado con fiebre, luego agregó confusión mental, discurso incoherente y se la encuentra obnubilada, confusa, con tendencia al sueño, febril, no lo encontramos signos de foco neurológico ni signos meningios, fondo de ojo normal, y si le hace acá, una persona con este cuadro y en este grupo etario, sí requiere una tomografía computada de encéfalo que es normal, y entonces vamos a la punción lumbar. En la punción lumbar encontramos que tiene un líquido claro, con proteínas elevadas, con una pleocitosis leve, 20 células que son mononucleares, con proteínas elevadas, con un microbiológico directo negativo y el cultivo que después, por supuesto, llega más a los días, también negativo. Y este caso requiere sí la determinación por la sospecha fuerte de la causa más frecuente de encefalitis, que es el herpes simple, la determinación por PCR de este virus y resultó positiva en el líquido cefalorraquídeo. Este es un caso típico de encefalitis por virus de herpes simples, que les repito, da líquido claro con una pleocitosis leve mononuclear, hiperproteinorraquia leve, glucorraquia normal, y el diagnóstico se confirma con la PCR. Vamos al último caso, al caso 5. ¿Se acuerdan? Un varón de 40 años de edad, internado por fiebre y cefalea de 15 días de evolución. Ya la presentación no es tan aguda, es subaguda. Tenía antecedentes de tuberculosis y no había cumplido el tratamiento completo. Cuando llega está vigil, algo bradipsíquico, con rigidez de nuca leve, nuevamente sin signos meningios, y tenía en la placa de tórax un infiltrado apical derecho sugerente de tuberculosis. Bueno, ¿qué le hacemos? Una punción lumbar. Y en la punción lumbar tenemos un líquido claro, con proteínas elevadas, con 50 células que son mononucleares, glucosa baja, y con un bacteriológico directo y cultivo para gérmenes comunes negativos, con una adenosíndeaminasa o ADA elevada, y el cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis. Ejemplo típico de meningitis tuberculosa. Como mensaje final les quiero recalcar que la mayoría, por no decir todas, de las enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, y podemos agregar que también las hemorragias, porque acá hablamos de las hemorragias meningias también, son entidades graves con alta probabilidad de secuelas y alta probabilidad de mortalidad.
En el caso de las infecciones, las meningitis agudas son emergencias infectológicas y las hemorragias meningias son emergencias neurológicas que requerirán seguramente cuidados intensivos y a veces tratamientos invasivos, incluyendo los quirúrgicos. Bueno, hasta aquí hemos revisado el síndrome meningio con sus principales causas, la forma de estudiarlos y los hemos ejemplificado con 5 casos clínicos típicos de 5 distintas situaciones de los síndromes meningoencefálicos. Muchas gracias.